Hola alumnos y alumnas de la especialidad de Administración tercer año. Hoy vamos a analizar la guía número 1 de gestión de comercio. Esta guía se basa en la unidad número 1, la cual cubre los documentos mercantiles, que son los documentos que utilizamos en la empresa. Todo esto nace porque las decisiones que se toman dentro de las empresas siempre se deben respaldar con algún documento. ¿Por qué? Porque esto evita que en el futuro exista algún tipo de discrepancia o de diferencia y eso conlleve alguna pérdida de recursos. Esto especialmente los recursos que están relacionados con la parte monetaria, que son las transacciones comerciales, ya sea las compras o las ventas que se realizan en la empresa. Un documento no es solo un papel, como muchas veces lo llamamos erróneamente, sino que es un papel con información importante para la empresa y para el buen funcionamiento de esta, y que en algunos casos, además de aparecer la información, requiere de la firma, de algún timbre, de algún representante o trabajador de la empresa, o bien ante notario o ante algún tipo de abogado que respalde dicha información. El concepto de documentación mercantil contempla tanto aquellos documentos que se deben emitir de forma obligatoria, esto es para cumplir algún requisito legal, ya sea algún requisito tributario o algún requisito relacionado a normas laborales, y también aquellos documentos que no son obligatorios pero que son esenciales y que son de uso recurrente para la empresa. Por esto que comenzamos a analizar los documentos mercantiles obligatorios relacionados principalmente con las obligaciones tributarias. Es por esto que en esta guía, la guía número 1, se abordan las boletas y las facturas. ¿Qué es lo que es una boleta? Muchos de ustedes yo creo que más de alguna vez han utilizado alguna boleta, le han entregado alguna boleta cuando van a comprar negocio del barrio o bien a algún supermercado. Esta boleta es un documento tributario. ¿Qué quiere decir tributario? Que se relaciona con los tributos o con los impuestos para las actividades de compra y de venta. Dependiendo de quién sea la persona que emita el documento, va a ser una factura de compra o no. Y se entrega al consumidor final al momento de realizar una venta. Es obligación de la empresa vendedora emitir la boleta por las ventas realizadas que superen los 180 pesos como mínimo, a menos que el comprador solicite otro tipo de documento como es la factura, para la cual debe cumplir requisitos que indica la ley. La boleta, a diferencia de la factura, solo va a generar un débito fiscal para quienes la emiten, es decir, el impuesto o el crédito fiscal que muchas empresas utilizan para rebajar los impuestos que deben pagar, con la boleta no se considera. Ejemplo de boletas, tenemos las boletas manuales, escritas, y también tenemos las boletas electrónicas. Sabemos que actualmente la ley nos obliga a llevar una facturación electrónica, excepto algunos negocios que aún pueden utilizar boletas en papel, que son algunos autorizados. Respecto a nuestro segundo documento mercantil obligatorio, la factura, este es un documento tributario que los comerciantes vendedores emiten a otro comerciante u otro contribuyente cliente. Una de las características principales es que al comprador con la factura, el comerciante cliente puede rebajar o restar del IVA débito fiscal que deba al fisco el monto del IVA crédito fiscal que le entrega aquella compra. Es decir, rebaja o resta al IVA de las ventas el IVA de sus compras. Pero esto solo está autorizado para el documento de la factura, ya que las boletas de compra no permiten realizar esta rebaja. La factura, por normativa tributaria, tiene que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tiene que registrar o indicar todos los datos relevantes del cliente o el contribuyente que está comprando, como es la razón social, el RUT, el giro, la dirección completa, al igual que la fecha de aquella venta y los mismos datos para el vendedor. A diferencia de las boletas, la factura debe indicar por separado el valor neto, el IVA y el total. Solo podemos apreciar, por ejemplo, en esta factura, donde aparece, por ejemplo, los datos de los clientes, aparecen los datos del vendedor,
indica acá qué tipo de documento tenemos. La factura, al igual que cualquier documento tributario, viene con una numeración única, correlativa, que nos permite identificar cada una. Además, tiene que venir el detalle de lo que se está vendiendo, la cantidad, el precio unitario y su valor. Los montos vienen por separado, el valor neto, el IVA, algún impuesto adicional si es que lo requiere y el total. La normativa vigente, la normativa de la Ley de Facturación Electrónica, obliga a los contribuyentes a emitir documentación electrónica, ya sea a través del sistema de facturación que la empresa haya comprado o bien a través del sistema gratuito que el Servicio de Impuesto Interno entrega a través de su portal. Ahora, ¿cómo se calculan los valores netos, IVA y totales? Tenemos que recordar que el valor neto es un valor sin impuesto incluido. El valor del IVA corresponde actualmente al 19% del valor neto y el valor total o bruto es la suma del neto con el IVA. Entonces, si tenemos un valor neto y queremos ya llegar al IVA, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestro valor neto, ya sea por 19%, o bien vamos a calcular este valor neto multiplicándolo por un número que es el 0,19. Por ejemplo, si el valor neto que yo tengo es de 120.000, ¿cuál es el IVA de ese monto? Lo que vamos a hacer es calcular el 19% de 120.000. O bien, multiplicarlo por el número 0,19. 120 por 0,19 nos va a dar 22.800. Ahora bien, con este valor, el neto más el IVA, nosotros tenemos la posibilidad de calcular el valor total o valor bruto, que es el valor que finalmente nos paga el cliente. Tenemos dos posibilidades, o hacemos esta suma, o bien calculamos el valor neto por 1,19 y llegamos directamente al valor bruto o total. Con el mismo ejemplo anterior, los 120.000, que era el valor neto, más los 22.800 que calculamos anteriormente de IVA, nuestro total será de 142.800. Esa es una forma de calcular. La otra forma es multiplicar estos 120.000, que es el valor neto, que es el valor que no tiene impuesto, multiplicarlo por 1,19 y nos va a dar directamente el valor total. Ahora bien, si tenemos un valor total pero desconocemos su valor neto, nosotros calculamos el valor total y lo dividimos por 1,19, que es la forma contraria para llegar al valor neto. Así tenemos el valor de 142.800, que es un valor total que tiene el impuesto incluido. Nosotros le vamos a dividir 1,19 y vamos a obtener el valor neto de 120.000. De esta forma, nosotros podemos completar las actividades que aparecen en la guía número 1, donde ustedes tenían que, como primera instancia, calcular y completar esta tabla, donde aparecen montos en neto, el IVA, que es el 19% de nuestro neto, o bien el valor total. Posteriormente, lo que debían desarrollar era completar la factura que aparecía indicada, donde ya viene registrada la numeración y los datos del vendedor, y los datos del cliente corresponderían a los datos de cada alumno. La cantidad de descripción, precio unitario y total corresponde a lo que aparece más arriba, en la parte 1 de nuestra actividad. Luego tenemos que sumar y calcular los valores netos, el IVA y el total. Indicar los nombres, RUT y firma de la persona que está recibiendo. Y el total escrito acá en letras. La fecha correspondiente. Y eso era toda la actividad que teníamos que realizar en la guía número 1.